Martes 20 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, amigos televidentes, un gusto poderles acompañar. Esta mañana se realizó el diálogo nacional liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno. El mandatario busca establecer mecanismos que mejoren la gobernabilidad del país. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También de forma unánime el Pleno de la Asamblea Nacional condenó las declaraciones de carácter racista emitidas por un periodista peruano. Vamos a revisar estos temas más adelante. Tenemos ahora otros titulares. Plantear propuestas y construir acuerdos. Bajo ese objetivo, el presidente Lenín Moreno presentó al Ecuador el Diálogo Nacional. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. El mundo conmemora el Día del Refugiado. Ecuador se destaca en Latinoamérica por acoger al mayor número de personas bajo esta condición. Ya que solo la sociedad, solo las personas pueden hacer efectiva una verdadera integración e inclusión. Por dictamen de la Contraloría, el IES pedirá al Ministerio de Finanzas el pago de 2.878 millones de dólares por una deuda entre el periodo de 2001 a junio de 2017. Que el gobierno central nos va a tener que pagar, en conclusión, 1.968 millones de dólares y los afiliados de empleadores y el mismo Estado 911 millones de dólares adicionales, dando un total, como ya lo mencioné, de 2.878 millones. Y en lo internacional, un juez de Estados Unidos volvió a negar la fianza al expresidente Ricardo Martinelli, quien permanecerá detenido una semana más. Bien, y como lo habíamos anunciado, el jefe de Estado, Lenín Moreno, presentó la iniciativa Diálogo Nacional. El acto se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil. En un acto al que acudieron alrededor de 250 representantes de varios sectores, el presidente de la República, Lenín Moreno, institucionalizó mediante decreto ejecutivo el llamado Diálogo Nacional. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. El cual consiste en la instalación de 7 mesas político-estratégicas, las cuales estarán conformadas por representantes del Ejecutivo y miembros de la sociedad civil, y donde se tratarán temas como la lucha contra la corrupción, educación superior, entre otros. Las mesas político-estratégicas buscarán establecer acuerdos en los ámbitos de realidad plurinacional. Las mesas sectoriales, en cambio, servirán para concretar acuerdos en los sectores que manejan el gobierno social, económico, productivo, hábitat y medio ambiente, infraestructura y recursos no renovables. Cada una de estas mesas constituirá un espacio en donde los ciudadanos y ciudadanas, las instituciones, las organizaciones y todos los actores dialogarán, realizando aportes en busca de construir esos acuerdos. Durante su discurso, el primer mandatario hizo un llamado a utilizar la palabra para acercarse a la verdad, pues destacó que es momento de ceder espacios y reducir la conflictividad. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Estamos dispuestos a sentarnos, a abrir el diálogo con quien así lo demande. Un llamado a la paz y al diálogo, porque todas las propuestas serán bien recibidas, sostuvo. En esta patria, todas las voces serán escuchadas con respeto. Tal vez yo no tengo la razón, quizá la tiene el otro, pero si no dialogamos, jamás lo sabremos y nunca aprenderemos. Finalmente invitó a la reconciliación y recalcó que el diálogo no es muestra de debilidad, sino de sabiduría. Queridos amigos, es el momento de la reconciliación. Yo sé que por la pasión política nos alejamos de hermanos, nos alejamos de amigos, nos alejamos de coidearios. Ivana Paredes, Ecuador TV. Más respecto a esto, en torno a 7 mesas político-estratégicas girará el diálogo nacional impulsado por el presidente Lenín Moreno. En el siguiente reporte recogemos las reacciones de los sectores que formaron parte del lanzamiento de esta iniciativa.
que el artículo 1 de la Constitución. La suscripción del decreto ejecutivo que institucionalizó el diálogo nacional fue el primer paso de lo que el presidente Moreno denominó una etapa de consenso. Esto en el marco del lanzamiento de este proyecto que contó con la participación de casi 250 representantes de gremios de trabajadores, productores nacionales, movimientos indígenas, entre otros. Recoge en gran medida nuestras expectativas y nuestro espacio serán en la mayoría de las mesas temáticas, porque de un u otro modo nosotros estamos inmersos en los diferentes temas. Muy bien institucionado para que así nosotros como representantes de cada uno de los gremios, en cada uno de los sectores a nivel nacional, en este Ecuador sea mucho mejor para todos. La lucha contra la corrupción, mejoras en la educación y la agroindustria son algunas de las temáticas que formarán parte de esta iniciativa que pretende llegar a todo el territorio nacional. El pueblo indígena, especialmente en esta ciudad de Guayaquil, creo que vamos a aportar para que este gobierno y este país vaya a un estado plurinacional e intercultural. Bueno, las aspiraciones aquí son muchas, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos inmersos entre esto de la economía popular y solidaria, que es nuevo en el país. Es un proyecto interesantísimo el que tenemos nosotros, que le hace bien, como que dice, a los trabajadores y a la comunidad en la que estamos. Existen otras organizaciones como las federaciones, los colegios, los gremios, que entonces no han estado participando. Ya con esta mano abierta, mano extendida del compañero Lenín Moreno, ya se sienta con confianza para que puedan aportar con su conocimiento. En torno a 7 mesas político-estratégicas girará el diálogo nacional que definirá la hoja de ruta a ejecutar durante los primeros meses de gobierno del primer mandatario Lenín Moreno. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y por otra parte, la presentación del diálogo nacional genera expectativa. La ciudadanía, por ejemplo, considera que esto es una demostración de la apertura del jefe de Estado para impulsar el desarrollo del Ecuador. La iniciativa de diálogo nacional presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Guayaquil, es considerada como la confirmación de una propuesta de campaña que como candidato él impulsó. Así lo recuerda la socióloga Patricia de la Torre. La propuesta de campaña de Lenín Moreno respecto del diálogo nacional es positivo porque permite posiblemente romper ciertas rigideces, muchos hielos. Es por ello que en las calles la ciudadanía respalda la iniciativa, pues considera el diálogo como la clave para mantener y fortalecer los procesos de desarrollo en el país. Siempre es necesario que esté en comunión con todos los ciudadanos para ver cuáles son las necesidades, cuáles son las opiniones. Solo con el diálogo se puede llegar a grandes acuerdos con toda la sociedad, solo con el diálogo. Si no hay diálogo, estamos atados. Ellos ahora esperan que existan los mecanismos para poder participar de forma amplia y plural. Por eso afirman que será fundamental la inclusión de los sectores de oposición. A la ciudadanía y principalmente a los señores opositores que no dejan gobernar pues tranquilamente. Un aspecto que si bien resulta interesante al director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, David Chávez, también considera que esto podría convertirse en el principal problema para la puesta en marcha de la iniciativa. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla, pero me parece que de entrada uno sí puede tener dudas importantes al no ver definidos estos marcos a partir de los cuales se debería llevar a cabo el diálogo. El diálogo nacional se presenta como un mecanismo para dinamizar la gobernanza. Alex Llanos, Ecuador TV. Más de 2 horas duró la audiencia protocolaria que otorgó el presidente Lenín Moreno al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Los analistas coinciden en la expectativa de los diálogos con los gobiernos autónomos que lidera el primer mandatario. La cita inició según la agenda presidencial a las 16:30. El diálogo, donde hablaron de Guayaquil y del país entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, se desarrolló en el despacho del jefe de Estado en el piso 14 del gobierno zonal. Poco antes de las 19 horas, a su salida, el burgomaestre mencionó que al presidente lo une una amistad de más de 30 años. En el encuentro, que podría repetirse, dijo, trataron de los problemas de la nación. Lo importante aquí, más allá de las discrepancias y de las coincidencias, que ambas existen, es el compromiso de sacar adelante este país. Así también que le hizo una cordial invitación para las próximas fiestas. Me ha expresado que con muchísimo gusto estará en la fiesta de julio, en la sesión solemne. Los analistas refieren a que este plan de acción establecido mediante el diálogo es una muestra de confianza. En esta nueva etapa que lidera el presidente Lenín Moreno se comprenda que hay una situación difícil, una coyuntura compleja que hay que sortearla.
Por ello, sí es importante la convocatoria al diálogo nacional para lograr un acuerdo con los diversos sectores. Desde los gobiernos autónomos descentralizados coinciden en que la integración permitirá mejorar la coordinación entre las áreas públicas y privadas. La sensibilidad de un presidente como Lenín Moreno, su actitud solidaria y de humanismo obviamente imprime un estilo de gobierno que nos convoca a todos a actuar con sinceridad y con el compromiso en función del Ecuador. Según se conoce, la concesión de audiencia a Jaime Nebot se replicará con una cita similar al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Ecuador es un referente en el trato a las personas con estatus de refugiado. Esto debido a que los más de 60.000 seres humanos que se encuentran en esta condición gozan de derechos y de libertades que no cuentan en ningún otro país del mundo. El Salón de los Próceres en Cancillería fue el escenario para que el Ecuador ratifique su compromiso con la defensa de los principios fundamentales para las personas refugiadas, como por ejemplo la ciudadanía universal y la movilidad humana. Esta última, por ejemplo, con una normativa aprobada en el anterior periodo legislativo. Se configura la noción de Estado receptor, que bien quisiéramos decir hoy sociedad que recibe, ya que solo la sociedad, solo las personas pueden hacer efectiva una verdadera integración e inclusión. Una labor que cuenta con el reconocimiento internacional y sitúa al Ecuador como un referente en el respeto a los derechos de las personas con este estatus. Así lo reconoce la representante del ACNUR en nuestro país, María Clara Martín. Pero es importante notar que no están ni en campamentos, ni en guetos, ni en barrios reservados para ellos. Asisten a escuelas públicas, reciben servicios de salud, trabajan como cualquier ciudadano ecuatoriano. Aunque el principal reconocimiento a este trato sin discriminación lo dan a conocer algunos de los miles de refugiados que acoge el Ecuador. Durante mi búsqueda por redes sociales, por internet, ahí sí decidí viajar. Encontré el Ecuador como un país sí puedo ingresar, como un país seguro que puedo ingresar como un ciudadano sirio. Vengo de Colombia, de Nariño. Fue por persecución y por reclutamiento de mis hijos, entonces decidí venirme por acá para salvar la vida de mis hijos. Hasta 2017 el Ecuador recibió más de 220.000 pedidos de refugio, concediendo este estatus a 60.560 personas, de las cuales el 98% son de nacionalidad colombiana, quienes huyeron del conflicto armado en su país, el cual por cierto tiene como sede para los diálogos de paz a la ciudad de Quito. Alex Llanos, Ecuador TV. Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados revela que existen 65.6 millones de desplazados en el mundo, una de las cifras más altas en las últimas 7 décadas. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que cada 3 segundos una persona es desplazada. La guerra y la persecución es una de las principales causas que, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, obliga a millones de personas a abandonar sus hogares. A esto se suma la violencia y la violación de los derechos humanos. 65.6 millones es el número de desplazados en el mundo, 300.000 más que el año anterior. Se incluyen 22.5 millones solo en calidad de refugiados, el nivel más alto, según ACNUR, desde la Segunda Guerra Mundial en 1950. La mayoría provienen de Siria, Sudán del Sur, Irak y Afganistán, que enfrentan el conflicto armado. Solo en Siria se registran 5.5 millones de refugiados, equivalentes al 2/3 de su población. Cada día, miles de personas por tierra, mar y a pie buscan cruzar las fronteras. Amnistía Internacional habla de una falta colectiva de cooperación internacional. Es una mala noticia, ya que significa que fundamentalmente las causas del desplazamiento forzado masivo no han sido abordadas de manera significativa. En 2015, la Unión Europea acordó reasentar a 180.000 refugiados entre los países con mejores posibilidades económicas, pero no se cumplió, y naciones como Polonia, Hungría y República Checa cerraron sus fronteras, lo que provocó enfrentamientos. La mitad de los afectados son niños y niñas.
Miles esperan en los campos de refugiados para ser trasladados a algún país que les tramite los papeles. Otros, en cambio, optan por viajar en embarcaciones precarias y en hacinamiento. En lo que va del año, 1.800 personas han muerto en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Europa. Estas imágenes corresponden al naufragio de esta madrugada que dejó 126 muertos. 4 personas lograron ser rescatadas con vida. Las víctimas huían de la guerra y la pobreza de Nigeria y Sudán del Sur. Fanny Lara, Ecuador TV. En otro tema, el Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad condenó las declaraciones racistas de un periodista peruano en contra del futbolista Felipe Caicedo. Asambleístas afroecuatorianos manifestaron también su malestar. Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, fue la encargada de mocionar el proyecto de resolución ante el Pleno. En el texto se rechazan las expresiones cargadas de racismo y xenofobia del comunicador peruano Philip Butters. Me pregunto cuántas veces más tendremos que levantar nuestra voz en contra del racismo. Hoy el racismo tiene un nombre, lamentablemente no el único. Y su nombre es Philip Butters. Lo que ocurre en Perú con comunicadores como Butters, dijo la legisladora, es debido a la falta de una ley de comunicación que regule contenidos que, como en este caso, son discriminatorios. Finalmente, como periodista, no puedo dejar de indignarme con estas expresiones y también avergonzarme de este tipo de profesionales. Antes, otros asambleístas afroecuatorianos manifestaron también su malestar con respecto a las declaraciones del periodista peruano, en las que se refiere en términos despectivos a los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol. Es nuestro deber rechazar enérgicamente estas aseveraciones por ser discriminatorias. Lo que se necesitan son acciones y políticas claras para educar, para motivar y para prevenir todo este tipo de manifestaciones. Los parlamentarios anunciaron que esta resolución llegará al Parlamento peruano y a la FIFA. Para comenzar de una vez por todas a quitar del imaginario de los estados, de las naciones, que hay unas sociedades superiores a otras. El Pleno de la Asamblea, por unanimidad, con 130 votos, aprobó esta resolución que condena las expresiones racistas de Butters y a la vez expresa su solidaridad con el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, ratificó que se recibió la renuncia del contralor Carlos Politz, la cual se pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. Además, señaló que esto no interfiere en el proceso de juicio político que se sigue en su contra. Exactamente a las 18:30 ingresó por Secretaría General la renuncia irrevocable del Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Politz Fagioni. Señalar que en esta renuncia ha adjuntado además un certificado médico de alguna afectación a su salud que él ha tenido. Esta renuncia pues será puesta a consideración inmediatamente del Consejo de Administración de la Legislatura para que resuelva lo pertinente. Lo pertinente será remitir dicha renuncia al órgano respectivo para que dicha instancia a su vez pueda iniciar el proceso para un nuevo concurso para la designación de un nuevo Contralor General del Estado. Mientras tanto, el Contralor subrogante pues permanecerá en ese cargo. Por otra parte, también señalar que esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. El proceso de juicio político se inició antes de la renuncia, antes de que el ex Contralor General de la Nación presente su renuncia. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de haber, políticamente hasta un año después de que hayan estado en funciones. La Comisión Multipartidos de la Asamblea Nacional resolvió reunirse con autoridades de control antes de viajar a Brasil y Estados Unidos como parte de su trabajo fiscalizador en el caso Odebrecht.
Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, José Serrano, al final de la cita de esta mañana. Previo a realizar cualquier viaje se debe establecer claramente qué información se va a ir a recabar para que esos viajes efectivamente sean lo más fructífero posible. Soledad Buendía ha sido delegada como la coordinadora de la comisión para definir agenda en los próximos días, partiendo por la cita con el fiscal general Carlos Vaca. Justamente para poder estructurar quizás los viajes si de ser necesario. Aunque no se sabe si el fiscal compartirá con los asambleístas información más allá de la expuesta ante la Comisión de Fiscalización la semana pasada. La información que necesita la Asamblea es una información de carácter político para la fiscalización política, que bien podría ser información distinta de la que tiene el fiscal. Tendríamos que tener por supuesto, una información más en detalle de lo recabado en Estados Unidos, de lo recabado en Brasil. De ahí que todos coinciden en que debe existir una hoja de ruta clara en el caso de que los legisladores resuelvan visitar Brasil y Estados Unidos con fines investigativos. Porque si el fiscal tiene información, sería un absurdo que los comisionados de la primera función del Estado, que somos los legisladores, no conozcamos esos datos. Serrano además fue específico al decir que las tareas de fiscalización y control político que desarrolle la Asamblea no tienen interferencia alguna en las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía en el campo judicial. Si bien pueden ser trabajos paralelos, pero son trabajos que están debidamente establecidos en la Constitución y en la ley. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y mientras tanto, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, viajó este martes a Panamá, donde sostuvo una reunión con la procuradora general de ese país, Kenia Porcel. Al finalizar la cita, se consiguieron convenios de colaboración en casos Odebrecht y Petroecuador. Entre los acuerdos están el compromiso de cooperación amplio por parte de la Procuraduría panameña, así como el compromiso de los funcionarios panameños para el envío y recepción de información de manera rápida, expedita, entre otros. Y este martes, dentro del trámite del pedido de juicio político contra Carlos Polit, Contralor General o ex Contralor General, compareció ante la Comisión de Fiscalización Raquel González, titular del Consejo de Participación Ciudadana. La presencia de la titular del Consejo de Participación Ciudadana sirvió para que los legisladores conozcan a detalle el proceso de designación de Carlos Polit como Contralor General del Estado por tercer periodo consecutivo. El Consejo de Participación cuenta, señores asambleístas y asambleístas, con procedimientos bien documentados y directrices que permiten gestionar la seguridad de la información durante todo el proceso. El trabajo, que empezó con la elaboración de un nuevo reglamento y estuvo a cargo de una comisión ciudadana de selección, tomó 6 meses y, según González, hubo veedurías ciudadanas permanentes que, por ejemplo, evacuaron una sola impugnación presentada contra Polit. Aquí llegan los ciudadanos que deciden participar, postularse y que se ganan su concurso a través de méritos de oposición y también pasan la impugnación ciudadana y la veeduría. Las pruebas que rindieron los aspirantes a la Contraloría, donde Polit obtuvo la más alta puntuación, fueron elaboradas por un grupo de académicos. No obstante, para los legisladores, los mecanismos de selección pueden ser mejorados y modificados. Que se les pregunte si alguna vez en el ejercicio de sus funciones han emitido alguna decisión o resolución atendiendo a favores de carácter económico o atendiendo a factores o a favores de carácter personal. Los asambleístas miembros de la Sala de Fiscalización creen que de existir indicios o dudas sobre el proceder del Contralor, se debió investigar en su momento. ¿Han recibido denuncias el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en contra de la Contraloría? ¿Las han recibido? ¿Cuántas han sido? ¿Y qué acciones ustedes han emprendido? Para este miércoles a las 10 de la mañana se tiene previsto que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sea recibido en Comisión General en el Palacio Legislativo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en nuestra segunda entrega sobre el caso Odebrecht conoceremos los controles realizados a dicha constructora brasileña y una posible defraudación tributaria por casi 100 millones de dólares. De acuerdo a los informes presentados por los organismos de control de nuestro país, existirían fuertes presunciones con respecto a la constructora brasileña Odebrecht, la cual habría omitido sus verdaderos ingresos en las declaraciones de impuestos entre los años 2007 y 2015. Durante este periodo, la empresa habría generado un total de ingresos de 1.944 millones de dólares, manteniendo egresos por 1.893 millones, lo que habría dejado una supuesta utilidad de 51 millones de dólares.
De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, por este concepto, Odebrecht pagó un impuesto a la renta de aproximadamente 18.986 millones de dólares, lo que da como resultado que la constructora obtenga un beneficio de 16.540.000 dólares según los datos tributados. Sin embargo, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la empresa se habría beneficiado con contratos que superaban los 116 millones de dólares. Esto representa una diferencia por al menos 99 millones que la constructora no habría declarado a la administración tributaria, pues según el SRI, el porcentaje representaría tan solo el 14.26% del total del beneficio obtenido. Incluso en los años 2010 y 2012, la empresa declaró en cero. Cabe destacar que este organismo tributario en 10 años realizó 25 controles a la empresa brasileña, los cuales se efectuaron durante el periodo 2007-2015, a diferencia de los gobiernos anteriores, en los cuales se hicieron 6 controles entre 1997 y 2006, es decir, durante la misma cantidad de años. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y el procurador de la Unión de Afectados por Chevron Texaco ratificó que la resolución de la Corte de Estados Unidos no afecta a los procesos que mantienen en otros países. Ni mucho menos invalida la sentencia ecuatoriana. ¿Quiénes somos? La lucha de cientos de indígenas amazónicos por alcanzar una reparación ambiental supera los 23 años. Así lo recuerda Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Chevron Texaco, quien aclara que la resolución de la Corte de Justicia estadounidense no afecta a los demandantes ecuatorianos ni a las acciones que emprenden. Por este objetivo se están siguiendo en otros países. Primero, no es un fallo judicial. Sencillamente es una decisión de la Corte Suprema norteamericana de no aceptar o no admitir una demanda de apelación que planteó el abogado Steven Donziger, ex abogado nuestro en Estados Unidos. La Corte Suprema no aceptó su apelación. O sea, no conoció el fondo, nunca estudió el caso como tal. Indica que actualmente se intenta homologar la sentencia ecuatoriana que condena a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares en países como Brasil, Argentina y Canadá. Cada país es soberano, independiente y autónomo como tal. Solamente no podemos ejecutar la sentencia nuestra dentro de Estados Unidos. Fajardo recuerda que en la demanda que emprendió la petrolera estadounidense en contra de Donziger, el juez Lewis Kaplan, quien llevó el caso, respondió a intereses de la petrolera. Las cortes norteamericanas no hacen más que favorecer a sus corporaciones sin importar el crimen que cometen en otras partes del mundo. Es por ello que Julio Prieto, también abogado de los afectados, considera que quienes se han unido a esta causa fueron víctimas de espionaje o persecución por parte de la multinacional. Tuvimos que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener protección por parte del Estado. Era muy frecuente encontrar vehículos con espías directamente, con personas que tenían cámaras apuntadas a nuestra oficina. Según la información recopilada por los perjudicados, mientras operó en el país, Chevron Texaco ocasionó la muerte de más de 1.000 personas, afectó a 5 nacionalidades amazónicas y contaminó flora, fauna, así como fuentes hídricas. Olga Velasco, Ecuador TV. Ali tu tata charipai chituco Ecuador yaktapi kichwakuna. Ecuador mama yaktami aviayala suyumanda rimas pakayali estas mama yaktamanda shamukunata chaskispa ali kausaykunata pashkushpa kan nishkami aknur ukuka kaywatamanda rimas paya. Shukta vijaita apamunchimik Mercado Central Quito yaktapi hatukunaka kunanga chapakapukunata kakaita mi mañaspa kanakun yukanchipa hatukupi kanchapipas rikuykunapi yanapachunishpa. Banco Nacional de Fomento Kayachanchimika y Katukurina Pachakunapi Mikunambika Kausashpaka Hunchinapas Chusku Kizakunakamanga Tuku y Kulkitakunakunaka Kutin Rimaringapa Kaimangachayana Pachamikan Nishkakunami. Guerrillas FARC Colombia Yaktapi Tukurina Kunaka Alimanmi Aparikun Nirkami Juan Manuel Santos Colombia Mama Yaktata Ñaupaman Pushaka Kaita Minishka Ichka Waranga Yali Kai Runakunaka Ima Paktachinakunataka Ñami Paktachinaku. Kasami kay Visaykunata apamupaskanchik ñukanchik wankutin tuparinakupashumi.
Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Continuamos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social acogerá el informe de Contraloría al respecto de la deuda del Estado con esa institución. De acuerdo a Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, el Estado deberá desembolsar 2.878 millones de dólares por concepto de deuda de 2001 a junio de 2017. El Ministerio de Finanzas deberá encontrar el mecanismo de cómo cumplir el pago de la deuda del Estado con el IES. El monto determinado por la Contraloría es de 2.878 millones de dólares. Que el gobierno central nos va a tener que pagar, en conclusión, 1.968 millones de dólares y los afiliados, empleadores y el mismo Estado, 911 millones de dólares adicionales, dando un total, como ya lo mencioné, de 2.878 millones. Así lo estableció la Contraloría en el informe final del examen especial ejecutado para verificar el valor de la deuda por concepto de contribuciones del Estado por prestaciones de salud. La máxima autoridad de la Seguridad Social informó que este miércoles se reunirá el Consejo Directivo para analizar este tema y aprobar los respectivos balances que serán presentados a la Superintendencia de Bancos. La próxima semana se enviará al Ministerio de Finanzas una carta solicitud para que cumpla con el pago. Con 2.800 millones de dólares estamos hablando de prácticamente más allá de la construcción del Metro de Quito, o estamos hablando de la construcción del Aeropuerto Internacional de Quito, más la Ruta Viva y la Ruta Collas juntos. Richard Espinosa no entiende cómo Contraloría determinó este valor si solamente en el periodo comprendido entre los años 2001 al 2006 no existen registros financieros de cumplimiento de pago de deuda ni los montos correspondientes a prestaciones de salud. Pero si la Contraloría en su informe establece eso, nosotros tenemos que cumplirlo, no podemos evadirlo. De acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de Contraloría, las recomendaciones de auditoría, una vez notificadas a las instituciones del Estado, deben ser aplicadas de manera inmediata y obligatoria. Este informe fue aprobado por el Contralor Subrogante Pablo Celi con fecha 19 de junio. Javier Ceballos, Ecuador TV. La actual Ley de Comunicación, aprobada en junio de 2013, garantiza los derechos humanos y protege a los menores de edad de contenidos no adecuados en medios de comunicación. Además, promueve a los artistas nacionales a través de distintos mecanismos. Universitarios y docentes en comunicación social analizan la normativa. Son los estudiantes de comunicación social de la Universidad Politécnica Salesiana quienes resaltan los beneficios de la Ley de Comunicación en materia de derechos. Que las franjas horarias ayudan a proteger a los menores de edad frente a contenidos no adecuados, explican. Porque en horarios de la mañana es que los niños suelen mirar más la televisión, de la mañana a la tarde. Eso me parece un buen trabajo por parte de la Ley de Comunicación. Entonces también a través de las franjas horarias los padres pueden estar un poco más tranquilos de saber que los contenidos que les están llegando están siendo de una forma también observados por la Supercom. A ese criterio se suma el de los docentes. Es que la Ley Orgánica de Comunicación garantiza también derechos humanos. Entendiendo la complejidad precisamente de ese Estado constitucional de derechos y justicia, la ley ha sido beneficiosa, ¿no?, para garantizar derechos como la honra, el buen nombre de las personas. Y en ese sentido, que la población conozca y se apropie de la ley, además ayuda a una buena práctica de los medios de comunicación. Pues cuando se vulneran derechos a través de noticias sin fundamento, es la misma población la que directamente ha solicitado hasta la fecha 450 pedidos de réplica y rectificación. Más de 450 casos en los que la superintendencia no ha intervenido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la ciudadanía ya conoce cada día más de la ley, y no estoy diciendo que la superintendencia no es importante. Estoy hablando es que nuestro trabajo primero es que la ciudadanía conozca justamente de la ley. Los universitarios resaltan además la promoción artística y cultural que desde la Ley de Comunicación se impulsa. Parece muy importante el hecho de que se promueva la producción nacional, porque nuestro país, gente tiene, ganas tiene, entonces estamos promoviendo de una u otra forma nuestro talento. En cuanto a posibles reformas a la Ley de Comunicación, los docentes creen oportuno revisar lo relacionado a sanciones. En otro caso, habría que revisar el tema de la proporcionalidad, por ejemplo, de las normas.
en el tema de las sanciones, es decir, para que no sean esas propias disposiciones restrictivas al ejercicio de la libertad de expresión. La posibilidad de que en vez de que haya una sanción económica al medio de comunicación en ciertos artículos, no venga esa sanción económica, sino que haya una medida compensatoria publicando en determinada hora y en determinado día mayor cantidad de contenidos culturales o educativos. Yo creo que las reformas son fundamentales porque algo hecho tiene que ir mejorando siempre, entonces esas reformas también tienen que tener en cuenta la opinión del público. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Volvemos con las noticias del mundo. Una nueva resolución de la OEA en contra de Venezuela fracasó. Esta vez se buscaba frenar el llamado a una asamblea constituyente. La canciller ecuatoriana se pronunció a favor del diálogo. No es la primera vez que la OEA se centra en hablar del país suramericano y tampoco en esta oportunidad logró aprobar una resolución en la que se solicite al gobierno de Nicolás Maduro que abandone la convocatoria a una asamblea constituyente. Se pretende inocular en Venezuela un conflicto interno y sabemos que la violencia política sirve para detener procesos exitosos de desarrollo humano. Rodríguez acusó de intervencionistas a los cancilleres de naciones como Perú o México que se pronunciaron a favor de la resolución. De su parte, Ecuador se abstuvo con un pronunciamiento en pos del diálogo. Ecuador reitera su respaldo a las iniciativas centradas en el diálogo promovidas por UNASUR y CELAC y lamentamos profundamente que la OEA no haya podido encontrar los caminos adecuados para apoyar estos procesos en marcha. También para el analista internacional Fernando Casado, sería peligrosa una intervención de la OEA en procesos internos de un país soberano. Pero aquí lo que hay es una voluntad por parte de distintos países de intervenir en los procesos electorales internos. Y esto ya toma otro plano, otro ámbito distinto de injerencia. Sobre todo porque es legal la manera en que se está convocando la Asamblea Nacional Constituyente. De su parte, Magali Valdés, maestrante en Comunicación y Opinión Pública, ve estos reiterados intentos desde la OEA como un golpe continuado. De que se ha venido construyendo simbólicamente la soberanía de Venezuela en base a las instituciones que se han ratificado además como instituciones garantes de la soberanía de los pueblos, y del otro lado están las instituciones antagónicas al respeto y a la autodeterminación de los pueblos. Magali es venezolana y considera que en su país hay vías democráticas como la Asamblea Constituyente convocada que puede permitir una salida pacífica a la crisis. Y el pueblo es precisamente el encargado de dar las respuestas ante las condiciones históricas que, digamos, en este momento se necesitan en el país. Si no se aboga por el diálogo, si no se intenta llevar a cabo más que el aumento de la conflictividad por medio de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela, lo que se puede es llevar la polarización a momentos todavía más radicales, ¿no? Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en Bolivia se inició la Cumbre de los Pueblos en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. El encuentro tiene como lema "Por un mundo sin muros hacia una ciudadanía universal". El objetivo es debatir sobre la movilidad humana, la ciudadanía universal, los impactos de las crisis económicas, el cambio climático y las guerras. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, participó en este evento donde abogó por la justicia social, la inclusión y la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y la solución para que la gente viva feliz, dignamente, en la tierra que los vio nacer. No es más fronteras, no son más muros, es solidaridad, es humanidad, es crear condiciones de prosperidad y de paz que desincentiven a las personas a migrar, sin negar que es un derecho el migrar, esa movilidad humana que es la más importante, pero es la que se criminaliza en una globalización totalmente dominada por los intereses de los países hegemónicos y los intereses del gran capital. El expresidente de Panamá seguirá en el Centro de Detención Federal de Miami, Estados Unidos, luego de que el juez Edwin Torres postergara la decisión sobre la solicitud de fianza de su defensa por al menos una semana más. En la audiencia lo acompañaron amigos y familiares para mostrar su apoyo al exmandatario. Martinelli fue detenido el pasado lunes 12 de junio en su vivienda ubicada en Miami. Que la Constitución, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Código Procesal Penal, exigen que haya como paso previo a la acusación de cualquier persona, incluido Martinelli,
una imputación de cargo. Esa imputación nunca se dio. Eso lo explican los expertos en el derecho local y explican también la base constitucional de que un presidente en Panamá, dicho por el artículo 191 de la Constitución, solo responde por 3 delitos. Y la Policía Federal de Brasil anuncia que tiene evidencias de que el mandatario Michel Temer recibió sobornos. 11 muertos, además deja un deslave en Guatemala, más en el siguiente resumen internacional. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, presentó la coalición Unidad Ciudadana y así hacerle frente al partido del actual mandatario en los próximos comicios legislativos. El acto se dio en el estadio de Arsenal en Avellaneda. Fernández analiza su postulación a una bancada nacional. En Brasil, la Policía Federal anunció que tiene evidencias de que el presidente Michel Temer recibió sobornos para ayudar a empresas. Según un reporte preliminar presentado por el máximo tribunal, los investigadores indicaron que el mandatario debe ser interrogado por corrupción pasiva. 11 muertos deja un deslave en San Pedro Soloma, al oeste de Guatemala, debido a las fuertes lluvias. El desprendimiento de tierra además enterró 5 casas, 2 autobuses y un camión. Los equipos de rescate suspendieron las labores de búsqueda debido al mal tiempo. El presidente Jimmy Morales pidió a los alcaldes municipales estar atentos por cualquier eventualidad que provoquen las precipitaciones. Varios medios de comunicación belgas informaron que se han escuchado ruidos de una explosión en una estación de trenes de Bélgica, lo que provocó la evacuación de una plaza principal. El sospechoso, quien fue abatido momentos antes del incidente, habría gritado "Alá es grande". Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y hasta aquí las noticias. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Recuerden que enseguida vienen los deportes. Y después, Pulso Político a las 22 horas. Esperamos que descansen. Hasta pronto.